Gracia y paz, mis queridos hermanos. En este día hoy vengo trayéndoles un tema con un título bien interesante. Se llama el reversionismo. ¿Qué es eso? Es volver atrás, es ir en contra de la meta que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Podemos ir a la iglesia, podemos ser cristianos, podemos hacer muchas cosas, pero ir en contra de Dios. Pero podemos llamarnos cristianos, podemos asistir a una iglesia cristiana, hacer muchas cosas cristianas. Pero cuando yo pierdo esa meta, en Hebreos dice, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. El apóstol Pablo dice, prosigo la meta. Hay un objetivo, una meta que Dios a cada creyente ha puesto, que es una sola, que es la salvación, es el reino, es el momento del retorno de Cristo. Es esa meta. Estamos en un mundo, desde luego, pero muchas veces suceden muchas cosas, situaciones en nuestra vida que nos llevan a peligrosamente a volver atrás. Eso es el reversionismo, de enfriarnos, de que nuestra mente se empiece a nublar, muchas veces por conceptos, situaciones de nuestra vida, y nos llevan a perder ese objetivo. Y a través de la Biblia yo quiero mostrarles lo peligroso que es el reversionismo y de cómo nosotros debemos tener prácticas diarias para evitar eso. Lo primero, cuando nadie está exento de pecar, pero lo que Dios quiere y desea es que volvamos a Él, nos volvamos en arrepentimiento, nos humillemos a Él, que empecemos a transformarnos, a limpiarnos, a ser esa persona, ese hombre que Dios quiere. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, que nos habla de una nueva vida en Cristo. Del versículo 17 en adelante dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxilla para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Vemos aquí claramente que el apóstol Pablo está hablando el mundo, las prácticas del mundo, ¿verdad? Lo primero que el mundo tiene está en tinieblas. Cuando habla de entenebrecido el entendimiento, la dureza del corazón, no acepta. Todas esas prácticas dice en un pasado. Pero hay la manera sutil de volver otra vez a eso, se vuelve siendo cristiano, porque aquí está diciendo él, vosotros no sois así porque habéis recibido a Cristo. Por eso, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, lo primero que hay que dejar es las cosas pasadas. Cuando hablamos de las cosas pasadas, son costumbres, tradiciones, hábitos que hay que dejar. ¿Por qué? Porque es algo que nos parecía tan normal, nos parecía normal mentir, engañar, cometer fraude, etcétera, y cualquier cantidad de pecados
nos parecían normales porque era un hábito que teníamos, era normal, todo el mundo lo hace. Dentro del humanismo que vivimos hoy, pues para algunos todo este tipo de pecados sexuales, el homosexualismo, el aborto, todo eso es algo normal y que los cristianos pues son personas un poquito retrógradas, homofóbicos, son personas que pues están atentando contra la moral de aquellas personas que piensan de esa manera porque pues es la libertad que tiene el ser humano para decidir. Dios nos ha creado con libre albedrío. ¿Lo usamos bien o lo usamos mal? Entonces cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, pues, tiene que dar todas esas prácticas, esos conceptos, porque hoy en día muchos de estos conceptos han entrado sutilmente en doctrinas, a la iglesia, todo es relativo, y eso es la manera sutil del reversionismo, de volver atrás. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, despojados del viejo hombre y revestidos, dice allí, ¿cierto? Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces mire uno, ¿dónde están los pensamientos? Aquí en nuestra mente. Entonces yo tengo que empezar ¿a qué? A renovar los pensamientos, a renovar mi mente, mi corazón. Todos los días tengo que renovar. Entonces todos los días también hay esa tendencia a volver atrás, al reversionismo, a tomar el viejo camino. Si voy en dirección hacia esa meta que es Cristo, que es nuestro objetivo, también puedo en cualquier momento empezar a ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Y hay algo interesante. El primer paso que nos lleva al reversionismo es la voluntad negativa hacia la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Es la incredulidad, a veces interpretaciones que de pronto yo quiero ser muy claro en eso. La doctrina y la teología y las interpretaciones están la que es denominacional, la personal y lo que dice Dios. Entonces en ese juego podemos caer en volvernos, ¿cierto? Y a veces nos volvemos amargos, celosos, caemos en errores. Y eso nos lleva a que muy sutilmente volver atrás. Otro paso, el segundo paso es la creación de un vacío cuando, ¿cierto? En la vanidad de nuestra mente, nuestra alma, empezamos a buscar ese vacío en otras cosas. Sobre todo, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas veces no todos, hay excepciones, estamos en situaciones difíciles, tal vez de enfermedad, escasez sobre todo. Entonces Dios empieza a sanar y a proveer. Y desafortunadamente nosotros es a llenar nuestra alma ¿con qué? Con los deseos del mundo. La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces empezamos a llenar nuestra alma ¿con qué? Empezamos a tener un vacío porque por causa del pecado todo hombre tiene ese vacío en su alma que solo Cristo puede llenar. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana sentimos eso, vienen esos pensamientos de vacío, los tenemos que llenar ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y empezamos a creer falsas doctrinas, a vivir de acuerdo al racionalismo. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es un engaño, nos empezamos ¿a qué? A volver atrás. El reversionismo en nuestra vida. Otro paso que nos lleva es el apagón del alma, ¿cierto? Teniendo, dice el apóstol Pablo, entenebrecido, empezamos a las tinieblas, empezamos a escuchar cosas, a ver cosas, a creer cosas, a juntarnos. Por eso es, y en esto quiero ser muy claro, hermano. Yo tengo muchos amigos, muchas personas conozco, entre esos incrédulos, no creyentes. Pero yo soy de los que dice allí el libro de Jeremías, cuando Dios le dijo al profeta Jeremías, tenía que enfrentar a ese pueblo, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y es eso, hermano, lo más importante, porque cuando yo dejo que el mundo, los conceptos del mundo empiezan a nublar mi entendimiento de la palabra de Dios, de los planes de Dios, y eso es muy sutilmente empezamos a volver atrás, el reversionismo. Y
El cuarto paso es la enemistad con la gracia. Nos alejamos, cambiamos la verdad de Dios por la oscuridad del mundo. Nos desconectamos de la fuente de poder que es Cristo Jesús, hermano. Es pedirle a Dios, ¿cierto? Otro paso es el aumento de cicatrices en el alma, que es cuando nos volvemos insensibles, apáticos a la palabra de Dios, a las situaciones, a las necesidades de otro, a las necesidades de la iglesia. Eso es reversionismo. No soy sensible porque estoy en mis asuntos personales, pero no me interesan otras cosas y empieza a apagar eso, ¿cierto? Y empezamos a tomar decisiones negativas delante de Dios. Y el sexto paso, que es es una búsqueda frenética por la felicidad. Hoy en día se vende felicidad de muchas formas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Se entregaron a la laxivia porque hoy es el concepto de que usted está joven o disfrute la vida, para eso usted trabaja, hay muchas formas y disfrutar la vida es una vida con Cristo, hermano, porque hay una eternidad. Pero quieren buscar la felicidad en lo que el mundo ofrece, la droga, el sexo ilícito, el juego, y todas estas formas de perversión que el mundo ha creado, en el cual se entregan a eso, volvemos atrás. Y entonces empezamos a sentir, nos volvemos insaciables. Solo Dios puede saciar, ¿cierto? ¿Recuerdan allí la historia de Jesús con la samaritana? Y él le decía a la samaritana que él tenía la fuente de agua que jamás tendría sed. Por eso, hermanos, es entender lo importante de tener una disciplina con Dios, no dejarnos engañar, ¿cierto? De pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos guíe. Y hay situaciones, y en esto quiero entrar en detalles, ¿qué situaciones me llevan a mí al reversionismo? Y hay una historia bien interesante en el libro de Segunda de Samuel, y es cuando Segunda de Samuel capítulo 15, Absalón ¿qué? Se subleva contra el rey David. Entonces vamos a mirar la historia. Recordemos que pues Dios a David lo había establecido como el rey de Israel. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un pecado, que fue el pecado de ¿qué? De adulterio y asesinato. Pero Dios lo perdonó, pero habían consecuencias. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay consecuencias de nuestros pecados. Una cosa es nuestro pasado sin Cristo y otra cosa es con Cristo. Dios perdona, pero hay consecuencias de nuestros actos. Y allí Absalón se subleva, y voy a leer una parte donde pues David pues tiene que huir, ¿verdad? Pero eso era algo que él sabía que iba a suceder. Y allí en el versículo 32, 30 dice, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para orar allí, he aquí Husai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, le dijo a David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Y es bien interesante, ¿no? Entonces vamos a ver la historia. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Recuerdan que Betsabé fue que con la mujer que David pues cometió adulterio?
asesinó a su esposo, Urías. Entonces parece ser que Aitofel, recordemos, era un consejero, un hombre con el Espíritu de Dios, porque él dice que David se rodeó de hombres que tenían el Espíritu de Dios, hombres con sabiduría de lo alto, un hombre entendido en los tiempos, entendido en la palabra, en el conocimiento. No era cualquier persona, podemos decir que era un hombre ilustre, como sucede hoy en día, grandes predicadores, grandes hombres de Dios. Este Aitofel era uno de esos. Pero ¿qué pasó con él? Y ahí es cuando vemos cómo el reversionismo empezó a hacer mella en su corazón, en su mente. Y Aitofel, como abuelo de Betsabé, parece ser que él nunca pudo perdonar la situación de David con Betsabé, que haya matado a Urías y que ella lo haya tomado como esposa, ver que Dios pues lo perdonó. Y tal vez él pensaba, ¿por qué Dios no hizo justicia a la manera del hombre? Entonces es entender, la Biblia dice que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. En eso hay que tener mucho cuidado porque mira, a veces nosotros hay situaciones en nuestra vida de injusticia, de nuestros líderes, de nuestras autoridades, de qué sé yo, de personas que están en autoridad, jefes, qué sé yo, ve uno unas injusticias y a veces uno se indigna muchísimo, pero nosotros no vamos a hacer ni podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque eso le corresponde a Dios. Pero donde yo esa situación dejo que empiece en mi corazón a hacer mella, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado que la amargura no brote, porque si dejamos brotar la amargura en nuestro corazón, vamos a perder ¿qué? La gracia. Y eso fue lo que le pasó a Aitofel. Él vio la oportunidad y dijo, Absalón se rebeló, aquí veo la oportunidad, ¿para qué? Para vengarme del rey David. Y fue y se le unió a Absalón y David entendió, dijo, aquí este hombre va a tomar venganza de mí por lo que pasó con Urías y su nieta. Vemos allí cómo este hombre empezó a ¿qué? A volver atrás, el reversionismo. En eso hay que tener mucho cuidado en situaciones que nos pasan en nuestra vida, hermano. Todos tenemos situaciones difíciles con personas, situaciones, organizaciones, lo que sea. En eso hay que tener mucho cuidado y sanar el corazón y dejar que Dios sobre. Y ver allí cómo David sube al monte de los olivos, ¿no? Y ver cómo este hombre ¿qué? Lo traicionó. Porque era de confianza, uno de los demás de más confianza, pero dice allí que llegó otro hombre, ¿cierto? En el cual él confiaba mucho, ¿verdad? Y llega allí, se le acerca Husai, y David le dice, no, no te quedes conmigo, ve, para que puedas que desbaratar el consejo de Aitofel, porque él sabía que Absalón iba a escuchar a este hombre porque era uno de los mejores consejeros, era la mano derecha de David. Pero dijo, vaya porque va. Y oró pidiéndole que... Mire que en eso hay que tener cuidado, que a veces algunos salmos de pronto los ve uno como difíciles de entender, pero es allí que David que oró, dijo, Señor, destruye el consejo, no destruye al hombre, ojo con eso, destruye el consejo de este hombre. Y por obvias razones también pidió, Señor, ten misericordia de él. Y ver allí cómo en ese lugar llama la atención, fue en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Y saber que 1000 años después, en ese mismo lugar, Jesús fue traicionado por Judas. Tremendo, ¿no? Es increíble. Y mire cómo terminó este hombre, Aitofel, porque pues él fue, pidió el consejo y pues se dio cuenta de que la situación, de que su consejo no había sido escuchado. Y ahí en el 2 Samuel 17, mire lo que dice. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro
de su padre. Tremendo, se ahorcó. Ver que Judas también hizo lo mismo. Ver entonces sí, situaciones, escuchemos con atención, cuando nosotros no sanamos la situación, el corazón ante situaciones injustas que no podemos hacer nada, nosotros debemos sanar nuestro corazón y no permitir que eso llegue a nosotros. ¿Por qué? Porque va a causar muerte espiritual. Es lo que habla la Biblia de pecados de muerte. La falta de perdón. El deseo de venganza. Y muchas cosas de esas es lo que habla la Biblia, pecados de muerte, que fue lo que sucedió con Aitofel. Lo llevó a la muerte, se suicidó. Y vemos que Judas, ¿qué pasó? Lo mismo, ¿cierto? El ver allí que por alguna razón, el ver que Jesús no estaba cumpliendo el propósito de Judas, porque Judas él quería que Jesús fuera rey y él ser el primer ministro y lo pusiera allí en un lugar, pero se dio cuenta que él no vino, porque su reino no era de esta tierra. Como no se cumplió el propósito, pues él simplemente lo entregó a los fariseos. Él pensó que los fariseos simplemente le iban a dar una reprimenda, pero no que lo fueran a crucificar. Pero cuando él se dio cuenta de uno de los juicios más injustos de toda la historia, porque Jesús es arrestado a medianoche y a las 9 de la mañana, 6 horas después, es crucificado. Y Judas, al ver eso, no se arrepintió, simplemente fue y se ahorcó. Aquí también hay Aitofel. No se arrepintió y perdió. Perdió la gracia de Dios, perdió su salvación. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el resentimiento. Que situaciones de injusticia que las vivimos todos los días. Y cada día vemos situaciones y escuchamos situaciones del gobierno, de las empresas, del sistema, aún del mismo, de personas que dicen ser cristianas, de organizaciones cristianas. Vemos cosas tan injustas. No estamos nosotros para juzgar, sino para decir, Señor, ten misericordia y sanar nuestro corazón y ir al arrepentimiento, que es lo que Dios quiere, hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y eso es lo que es el reversionismo. Pidámosle a Dios con sabiduría para no volver atrás, hermanos. Renovando nuestra mente. Por eso es bien importante que hay en nuestro corazón. No permitamos que situaciones, que el orgullo, que el resentimiento, sobre todo el resentimiento, hermano, del deseo de venganza, el deseo de que ¿por qué Dios a esa persona la prospera y a mí no? ¿Por qué Dios a esa persona haciendo todo eso mal y mire, todavía sigue ahí? No, hermanos. El rey David, él compuso un salmo allí, decía, vi a los malos y me incliné, mi corazón se me inclinó porque no veía cómo antes mejoraban, prosperaban. Pero confié en Dios, después pasé y no los vi más. Dios hace justicia a su tiempo. Por eso, hermano, nosotros debemos sanar nuestro corazón, porque no hay nada más peligroso, hermano, que volver atrás. Y el reversionismo me hace volver atrás. Y el volver atrás significa que perder la gracia, hermano. Entonces, por eso es bien importante recuperarnos de eso. 7 pasos hacia abajo, ¿cierto? Jugar con el pecado, ceder al pecado, servir al pecado habitualmente, abandonarnos al pecado, ser abandonados por Dios al pecado, animar a otros a pecar y vivir el infierno aquí en la tierra. Y 7 pasos para recuperarnos. Resistir al pecado en nuestras actitudes. Vence al pecado por fe en Cristo. Ser habitualmente victorioso sobre el pecado. Participar del secreto de una vida victoriosa escondida con Cristo en Dios. Ser llevados con Dios a una comunión más profunda. Como hemos confiado en Dios, ahora Dios confía en nosotros. Liberar a otros del pecado y vivir el cielo aquí en la tierra, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Por eso los animo, hermanos. No retrocedamos. Sigamos adelante. Dios hará justicia. Dios está con nosotros. Y Él está en cada momento. Pero tenemos que buscarlo. Por eso, hermanos, no hay nada más peligroso que volver atrás. Eso es el reversionismo. Los animo, hermanos, a seguir adelante. Puesta nuestra fe en el autor y consumidor que es Cristo Jesús. Dios les bendiga.